El sacerdote hablaba en latín durante mi confesión, y en ese momento comprendí que, en realidad, no estaba perdonando mis pecados. Me arrodillé dentro del confesionario de la Catedral de San Agustín, una tarde lluviosa de miércoles, con las rodillas hundiéndose en el cojín de cuero gastado que olía ligeramente a incienso y madera vieja. La celosía entre el padre Dominique y yo proyectaba sombras sobre mis manos mientras las entrelazaba, intentando encontrar las palabras adecuadas para comenzar. Había venido a esta iglesia desde que tenía 7 años, asistiendo a innumerables misas con mi abuela, quien siempre insistía en que la fe era lo único que realmente importaba en este mundo. Ella había fallecido hacía 6 meses, dejándome toda su herencia con una condición peculiar en su testamento. Debía visitar esta iglesia específica cada mes y confesarme personalmente con el padre Dominique. El abogado recalcó que no era una simple sugerencia, sino un requisito legal para conservar la herencia. Aunque me pareció extraño, lo atribuí a la profunda devoción de mi abuela. El padre Dominique carraspeó al otro lado de la rejilla, y vi cómo su silueta se movía ligeramente mientras se acomodaba. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con el cabello plateado y un rostro curtido que daba la impresión de haber escuchado todos los pecados posibles. Nunca había hablado con él antes de esa noche, a pesar de haber asistido a esta iglesia durante más de 20 años, ya que él solía encargarse de las confesiones nocturnas y yo siempre acudía a las misas matutinas. Mi voz salió más baja de lo que pretendía cuando por fin hablé, comenzando con la fórmula tradicional que mi abuela me había enseñado desde niña. Le dije que habían pasado 6 meses desde mi última confesión, lo cual era técnicamente cierto, y comencé a enumerar las pequeñas faltas que uno suele confesar cuando no quiere revelar nada verdaderamente personal. Mencioné haber sido impaciente con un compañero de trabajo, juzgar a alguien con dureza y mentir diciendo que estaba enferma para evitar un evento social al que no deseaba asistir. Eran pecados menores, inofensivos, que no levantarían sospechas ni exigirían una penitencia prolongada. El padre Dominique escuchaba en silencio, y podía oír el suave sonido de su respiración a través de la rejilla. Cuando terminé y guardé silencio, esperando que iniciara la oración de absolución, ocurrió algo inesperado. Comenzó a hablar en latín. No era inusual en los rituales católicos, pero el ritmo era distinto, algo no encajaba. Había estudiado latín extensamente en la universidad, como parte de mi carrera de lingüística, y pasé 4 años traduciendo textos antiguos y documentos religiosos. Era una habilidad que rara vez mencionaba, porque la mayoría la consideraba pretenciosa o inútil, pero esa noche me permitió entender cada palabra que pronunciaba, y lo que escuché me heló la sangre. En lugar de la oración tradicional de absolución que empieza con Deus Pater Misericordiarum, recitaba algo completamente diferente. Las palabras eran latinas, sí, pero no hablaban de perdón. Se referían a registros, documentación y archivo. Decía que mi confesión sería añadida a algún tipo de archivo, que había cumplido el primer requisito pero aún quedaban otros por venir. Su tono era formal, casi burocrático, mientras continuaba en latín, creyendo evidentemente que yo no podía entenderlo. Mencionó a mi abuela por su nombre, llamándola la benefactora, y habló sobre los términos de un acuerdo vinculante entre generaciones. Entonces pronunció algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Dijo que mi confesión de aquel día había sido grabada por un dispositivo oculto en el confesionario y que sería almacenada junto con las demás para su uso futuro, si resultaba necesario. Permanecí inmóvil, con las manos aún entrelazadas, intentando asimilar lo que escuchaba mientras mantenía una expresión neutra. Continuó describiendo cómo la herencia que había recibido dependía no solo de las confesiones mensuales, sino de algo que llamó la colección de vulnerabilidades. Explicó que las grabaciones serían guardadas en la bóveda de la catedral, junto con confesiones de docenas de familias que habían hecho acuerdos similares a lo largo de las décadas. Mi mente giraba tratando de comprender las implicaciones, mientras el monólogo en latín del padre Dominique seguía, explicando que la Iglesia utilizaba esas grabaciones como seguro para impedir que ciertas familias hablaran de los asuntos internos o retiraran su apoyo financiero. Era chantaje, disfrazado de práctica religiosa y protegido por la santidad de la confesión. Cuando por fin terminó su discurso en latín, cambió al inglés y recitó la oración estándar de absolución como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Su voz adoptó el tono solemne de siempre, bendiciéndome e indicándome que rezara 3 avemarías como penitencia por mis pecados. Respondí con un amén automático, mis labios moviéndose mientras mi mente intentaba decidir qué hacer con esa información. Salí del confesionario con las piernas temblorosas y caminé hasta el primer banco, donde debía cumplir mi penitencia, pero en lugar de eso me quedé sentada, mirando el altar e intentando darle sentido a todo. La catedral estaba casi vacía a esa hora. Una anciana encendía velas en la capilla lateral y un conserje barría el pasillo del fondo. La luz de los vitrales coloreaba el suelo de mármol, formando patrones que de niña me habían parecido hermosos, pero que ahora se me antojaban inquietantes.
La herencia de mi abuela me había parecido una bendición cuando la recibí, suficiente dinero para pagar mis préstamos estudiantiles y dar el pago inicial de una pequeña casa. La condición de confesarme mensualmente me había parecido una rareza inofensiva, el tipo de cosa que una mujer devotamente religiosa impondría para asegurarse de que su nieta se mantuviera fiel a la fe. Pero ahora comprendía que había algo mucho más oscuro detrás, una manera de asegurar que nunca pudiera hablar con libertad sobre los secretos que, al parecer, mi familia ocultaba. El problema era que no sabía de qué secretos se trataba. Mi familia siempre había parecido terriblemente normal, mi abuela, una bibliotecaria jubilada, y mi abuelo, un cartero que murió cuando yo tenía 12 años. No había escándalos de los que yo tuviera noticia, ni un pasado turbio que justificara tal nivel de control, a menos que existiera algo que nunca me hubieran contado, algo que mi abuela se llevó a la tumba junto con las instrucciones para mantenerme vigilada mediante confesiones obligatorias. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas, escribiendo rápido mientras los recuerdos seguían frescos. Anoté cada palabra latina que el padre Dominique había dicho, traduciendo cada frase al inglés para tener un registro. Cuanto más escribía, más crecía mi enojo ante la violación de lo que debía ser un sacramento sagrado y privado. No eran solo mis confesiones las que estaban siendo grabadas, sino probablemente las de cientos de personas que acudían a aquella catedral creyendo que sus pecados quedarían entre ellos y Dios. Tenía que averiguar más sobre ese acuerdo, pero no podía permitir que el padre Dominique supiera que entendía latín, o descubriría que había revelado su secreto. Me levanté del banco y caminé lentamente hacia la oficina de la catedral, situada al final de un pasillo lateral, más allá de la sacristía. La puerta estaba entreabierta, y pude ver a una joven asistente administrativa llamada Rebecca sentada frente a un escritorio, tecleando en un viejo ordenador de sobremesa. La había conocido brevemente unas semanas antes, cuando vine a organizar una misa en memoria de mi abuela. Levantó la vista al verme y me sonrió amablemente, preguntándome si necesitaba ayuda con algo. Le dije que tenía curiosidad por los archivos de la iglesia, que estaba investigando la historia de mi familia y quería saber si existían registros sobre la relación de mi abuela con la catedral a lo largo de los años. La expresión de Rebecca cambió ligeramente, volviéndose más cautelosa, y me explicó que la mayoría de los antiguos registros se guardaban en un almacén y no estaban disponibles para el público. Insistí con suavidad, mencionando que mi abuela había dejado una generosa donación a la iglesia y que solo deseaba entender mejor su conexión con aquel lugar. Rebecca echó una mirada hacia una puerta cerrada al fondo de la oficina y luego volvió a mirarme, como si estuviera decidiendo si debía decirme algo. Bajó la voz y me comentó que, si realmente quería saber acerca de los antiguos acuerdos, debía hablar con el monseñor Laurent, quien se encargaba de los asuntos financieros y de las donaciones testamentarias de la catedral. Escribió un número de teléfono en una nota adhesiva y me la entregó, sugiriendo que concertara una cita en lugar de presentarme sin aviso. La manera en que pronunció antiguos acuerdos dejó claro que sabía algo sobre las grabaciones de las confesiones, aunque no estuviera directamente implicada. La agradecí y salí de la catedral, adentrándome en la lluviosa tarde mientras caminaba rápidamente hacia mi coche, estacionado a 2 manzanas de distancia. El trayecto a casa tomó 20 minutos entre el tráfico denso, y pasé todo ese tiempo repasando mentalmente el monólogo en latín del padre Dominique e intentando decidir mi próximo paso. Si lo enfrentaba directamente, descubriría que entendía latín y podría destruir cualquier prueba existente, o negarlo todo. Si acudía a la policía, probablemente me dirían que grabar confesiones no era técnicamente ilegal si yo había consentido estar en el confesionario, aunque evidentemente no había consentido ser grabada. La iglesia podría alegar que se trataba de documentación interna, y era posible que, al aceptar la herencia, hubiera firmado documentos con cláusulas ocultas sobre vigilancia. Necesitaba más información antes de decidir cómo actuar. Debía entender exactamente a qué había accedido mi abuela y por qué. Cuando llegué a casa, el silencio del apartamento me resultó sofocante. Preparé té y me senté frente a mi mesa con el portátil, comenzando a buscar información sobre la Catedral de San Agustín. Quería encontrar noticias o registros públicos que insinuaran algún escándalo o prácticas inusuales. La mayoría de lo que hallé eran datos históricos, información sobre las renovaciones arquitectónicas, programas comunitarios y los habituales anuncios de horarios de misa y días santos. Sin embargo, encontré un viejo artículo de periódico, oculto entre los resultados de búsqueda, de hace unos 15 años. Hablaba de una demanda interpuesta contra la catedral por un antiguo feligrés llamado Gregory Wetmore. El artículo era breve y vago, mencionaba acusaciones de violación de la privacidad y uso indebido de información confidencial, pero el caso aparentemente se había resuelto fuera de los tribunales, con todas las partes firmando un acuerdo de confidencialidad. Anoté el nombre de Gregory Wetmore y comencé a buscar información actual sobre él. Finalmente encontré un perfil en LinkedIn que mostraba que vivía en Arizona y trabajaba como contable.
Su perfil no mencionaba nada sobre la catedral ni la demanda, pero su dirección de correo electrónico era pública. Redacté un mensaje cuidadoso, explicando que estaba investigando sobre la Catedral de San Agustín, que había encontrado el antiguo caso y que me preguntaba si estaría dispuesto a hablar conmigo sobre su experiencia. Envié el mensaje antes de poder arrepentirme, sabiendo que era una posibilidad remota, pero con la esperanza de que, tras tantos años, estuviera dispuesto a romper su silencio. A la mañana siguiente, llamé al número que Rebecca me había dado del Monseñor Laurent. Una secretaria amable me programó una cita para el lunes siguiente, a las 10 de la mañana. Cuando preguntó el motivo de la reunión, respondí vagamente que tenía preguntas sobre la donación testamentaria de mi abuela y los términos de su acuerdo con la iglesia. El tono de la secretaria cambió ligeramente cuando mencioné el nombre de mi abuela, volviéndose más formal, y confirmó la hora antes de finalizar la llamada de manera abrupta. Eso me dejaba varios días para seguir investigando y, con suerte, recibir una respuesta de Gregory Whitmore antes de enfrentarme a una posible conversación tensa con la jerarquía de la iglesia. Pasé el fin de semana revisando las pertenencias de mi abuela que había heredado junto con su casa, buscando cualquier cosa que explicara su relación con la catedral. La mayoría eran los objetos que cabría esperar de una mujer mayor que había vivido sola durante la última década de su vida: álbumes de fotos, materiales de tejido y libros sobre jardinería y fe. Pero en el cajón inferior de su tocador, escondida bajo capas de suéteres viejos, encontré una caja metálica cerrada con llave, del tamaño de una caja de zapatos. Ya la había visto antes, al ordenar sus cosas después del funeral, pero el abogado me había dicho que solo contenía joyas antiguas y que debía conservarla por razones sentimentales. Ahora sospechaba que podría haber algo más. La cerradura era sencilla y anticuada, del tipo que se puede forzar con una horquilla si se sabe cómo hacerlo. No sabía, pero pasé una hora viendo tutoriales en YouTube hasta que logré abrirla. Dentro había un fajo de cartas atadas con un cordel, todas dirigidas a mi abuela por alguien llamado Augustus Laurent. Reconocí el apellido de inmediato. Era el mismo del monseñor con quien tenía cita el lunes. Las cartas databan de más de 40 años atrás, cuando mi abuela tenía poco más de 30. Desaté el cordel con las manos temblorosas y empecé a leer la primera, escrita en un tono formal pero cordial, agradeciéndole a mi abuela por su continua discreción y asegurándole que el acuerdo beneficiaba a todas las partes implicadas. La segunda carta era más específica. Mencionaba un calendario de pagos y hacía referencia a algo llamado el depósito de garantías. Para la tercera, el tono había cambiado a uno casi amenazante, recordándole a mi abuela que la reputación de su familia dependía de mantener silencio sobre el incidente de 1979 y que la protección de la iglesia estaba condicionada a su cooperación. Leí las 17 cartas una tras otra, y al final tenía una visión más clara, aunque profundamente inquietante, de lo que había sucedido. En 1979, mi abuela aparentemente había presenciado algo en la catedral, relacionado con irregularidades financieras y posiblemente con abuso, aunque las cartas nunca lo especificaban con exactitud. En lugar de denunciarlo ante las autoridades, había sido persuadida para firmar un acuerdo con la iglesia, según el cual recibiría pagos regulares a cambio de su silencio. Los pagos se habían mantenido durante décadas. Con el tiempo, el acuerdo se formalizó como parte de la herencia que ahora me obligaba a realizar confesiones mensuales grabadas. Era un chantaje generacional, diseñado para asegurar que, incluso después de la muerte de mi abuela, la iglesia mantuviera poder sobre sus descendientes. Las cartas mencionaban el repositorio, que ahora comprendía era la bóveda de confesiones grabadas de la que el padre Dominique había hablado en latín. Cada carta de Augustus Laurent incluía recordatorios de que romper el acuerdo implicaría la liberación de pruebas documentadas que dañarían la posición de su familia dentro de la comunidad. Sentí náuseas al leer eso, al entender que mi abuela había estado atrapada en una relación coercitiva con la iglesia durante la mayor parte de su vida adulta. El domingo por la noche recibí un correo electrónico de respuesta de Gregory Whitmore, desde Arizona. Su mensaje era cauteloso pero mostraba interés. Decía que estaría dispuesto a hablar conmigo si podía demostrar que no trabajaba para la catedral ni para la arquidiócesis. Propuso hacer una videollamada, y acepté de inmediato, fijando la hora para esa misma noche. Cuando su rostro apareció en la pantalla de mi portátil a las 9 en punto, se le veía cansado y desconfiado. Sus ojos recorrían el fondo de mi apartamento, como si buscara micrófonos ocultos. Le mostré mi licencia de conducir para demostrar mi identidad, y luego le conté todo lo sucedido en el confesionario, mi comprensión del latín, las cartas que había encontrado del monseñor Laurent dirigidas a mi abuela. La expresión de Gregory cambió de la sospecha al reconocimiento sombrío mientras hablaba, y cuando terminé, se recostó en su silla y dijo que llevaba 15 años esperando que alguien más descubriera lo que realmente ocurría en la Catedral de San Agustín. Su historia era similar a la mía en lo esencial,
pero distinta en los detalles. Su padre había sido un importante benefactor de la catedral en la década de 1990, y como parte de esa relación, la familia había sido obligada a realizar confesiones regulares que eran grabadas sin su conocimiento. Cuando Gregory descubrió las grabaciones por accidente, al encontrar un dispositivo de respaldo que había sido dejado descuidadamente en una oficina sin cerrar, enfrentó al Monseñor Laurent y exigió que destruyeran las cintas. En lugar de hacerlo, la Iglesia lo amenazó con publicar versiones editadas de las confesiones, manipuladas para hacer parecer que su padre había admitido crímenes financieros que nunca había cometido. Habían creado audios falsos combinando fragmentos de distintas sesiones de confesión, sacando frases de contexto para fabricar declaraciones incriminatorias que sonaban auténticas. Gregory presentó una demanda, pero los abogados de la Iglesia lo sepultaron en recursos y retrasos judiciales hasta que se quedó sin dinero ni fuerzas para seguir luchando. El acuerdo final lo obligó a firmar un contrato de confidencialidad y abandonar el estado, razón por la cual terminó en Arizona. Había pasado los últimos 15 años reconstruyendo su vida, sabiendo que probablemente otras familias seguían siendo víctimas del mismo esquema. Le pregunté si conservaba alguna prueba de su demanda. Su expresión volvió a volverse cautelosa antes de asentir lentamente. Dijo que había guardado copias de todo, a pesar de que el acuerdo le exigía destruir cualquier documento. Me advirtió que, si realmente quería exponer el asunto, compartiría los archivos conmigo, pero debía entender el riesgo que corría. La Iglesia tenía abogados poderosos, recursos inmensos y usaría todas las herramientas legales a su disposición para proteger el repositorio y el acuerdo. Le aseguré que hablaba en serio, que no podía aceptar la herencia de mi abuela sabiendo que era dinero manchado, pagado para comprar su silencio sobre crímenes y abusos. Esa noche, Gregory me envió un archivo cifrado que contenía cientos de páginas de documentos legales, confesiones grabadas y memorandos internos de la Iglesia sobre el sistema del repositorio. Pasé horas leyendo todo, y la magnitud de lo que descubrí me dejó helada. El esquema de grabación de confesiones no se limitaba a la Catedral de San Agustín, sino que se extendía al menos a otras 6 iglesias de la arquidiócesis. Miles de confesiones habían sido grabadas a lo largo de décadas, creando un enorme archivo de información potencialmente comprometedora sobre familias influyentes, empresarios y políticos. La Iglesia utilizaba ese repositorio como herramienta de presión, mantenía las donaciones, ocultaba escándalos y aseguraba un trato favorable en asuntos legales y políticos. Algunas de las confesiones grabadas habían sido editadas y manipuladas, exactamente como Gregory había descrito, creando pruebas falsas para chantajear a personas y garantizar su obediencia. Los memorandos mostraban que el Monseñor Laurent había dirigido esta operación durante más de 30 años, con el pleno conocimiento y aprobación de al menos 3 obispos distintos que habían servido en la arquidiócesis durante ese tiempo. Mis manos temblaban cuando terminé de revisar los archivos, comprendiendo que no se trataba de una simple corrupción local, sino de un abuso sistémico que había afectado a cientos de vidas. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado para mi reunión con el Monseñor Laurent, eligiendo ropa profesional que me hiciera parecer seria pero no desafiante. Llevé mi portátil con todos los archivos de Gregory guardados en una unidad cifrada, junto con las cartas que había encontrado entre las pertenencias de mi abuela. La oficina de la catedral se sentía distinta ahora que sabía lo que realmente ocurría allí. La arquitectura majestuosa y las obras religiosas parecían más un decorado para una empresa criminal que expresiones genuinas de fe. El despacho del Monseñor Laurent estaba en el 3er piso, al que se accedía mediante un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso. Su secretaria, una mujer diferente a la que me había atendido por teléfono, me acompañó por un largo pasillo adornado con retratos de antiguos líderes eclesiásticos. El monseñor era un hombre de unos 70 años, alto e imponente, con cabello plateado y unos ojos azules penetrantes que me evaluaban detenidamente al entrar. Me indicó una silla frente a su amplio escritorio y se acomodó con la seguridad de quien ha manejado miles de conversaciones incómodas. Comenzó ofreciéndome sus condolencias por la muerte de mi abuela, diciendo que había sido una miembro valiosa de la comunidad y que su donación testamentaria había sido fundamental para financiar diversas obras caritativas. Lo dejé hablar unos minutos, observando su lenguaje corporal y escuchando cualquier indicio sobre lo que realmente sabía. Cuando finalmente me preguntó en qué podía ayudarme con respecto al acuerdo de herencia, decidí ser directa. Le dije que sabía del repositorio, de las confesiones grabadas y del esquema de chantaje que había estado operando durante décadas. Su rostro permaneció completamente impasible mientras hablaba, sin sorpresa, sin culpa, sin ira, solo un cálculo frío mientras evaluaba cuánto sabía realmente. Cuando terminé mi resumen, saqué las cartas del tocador de mi abuela y las coloqué sobre su escritorio. Su expresión finalmente cambió a algo parecido a la preocupación. Tomó las cartas, las hojeó rápidamente y luego las dejó sobre la mesa,
entrelazando las manos con calma. Su voz sonó serena cuando habló, diciendo que parecía haber ciertos malentendidos sobre las políticas de conservación de documentos de la Iglesia y la naturaleza de los acuerdos testamentarios. Afirmó que las cartas no eran más que confirmaciones de donaciones estándar y que cualquier referencia a confesiones grabadas estaba sacada de contexto. Giré mi portátil hacia él y le mostré uno de los memorandos internos provenientes de los archivos de Gregory, que describía explícitamente el sistema del repositorio y su uso como medio de presión sobre familias influyentes. El rostro del monseñor Laurent se endureció al leer la pantalla, y pude ver cómo procesaba las implicaciones de que yo tuviera acceso a esos documentos. Me preguntó de dónde había obtenido la información, y le hablé de Gregory Wetmore y de la demanda que había sido resuelta 15 años atrás. La mandíbula del monseñor se tensó ligeramente, la primera grieta real en su fachada compuesta. Dijo que aquel caso había involucrado a un individuo perturbado que había hecho acusaciones falsas. Lo interrumpí y reproduje uno de los archivos de audio de las pruebas de Gregory, una grabación del padre Dominic hablando en latín sobre el repositorio durante una confesión, seguida de la versión editada en la que las palabras de la misma persona habían sido cortadas y mezcladas para crear una falsa admisión de malversación de fondos. La oficina quedó en un silencio absoluto mientras sonaba el audio, y cuando terminó, el monseñor Laurent se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, mirando hacia los terrenos de la catedral. Su voz sonó distinta cuando volvió a hablar, despojándose del barniz profesional y adoptando un tono más duro, más amenazante. Dijo que estaba haciendo acusaciones muy graves contra una institución religiosa respetada, basándome en documentos robados y en el testimonio de un hombre que había firmado un acuerdo de confidencialidad comprometiéndose a no hablar nunca de esos asuntos. Sugirió que yo estaba buscando un pago mayor que el que me proporcionaba la herencia de mi abuela y que, si intentaba extorsionar a la Iglesia, me enfrentaría a cargos civiles y penales. Permanecí sentada y le respondí que no estaba buscando dinero, sino la verdad. Quería saber qué le había ocurrido a mi abuela y qué seguía ocurriendo con otras familias. Le dije que quería que destruyeran el repositorio y retiraran el equipo de grabación de los confesionarios. Quería una admisión de que la Iglesia había violado el sagrado sigilo de la confesión y utilizado comunicaciones religiosas privadas con fines de chantaje. El monseñor Laurent se volvió desde la ventana y dijo con claridad que nada de eso iba a suceder. Afirmó que no tenía pruebas que pudieran sostenerse en un tribunal, porque todo lo que había descrito estaba protegido por el privilegio religioso y la confidencialidad entre abogado y cliente. Añadió que, si intentaba hacer públicas esas acusaciones, el equipo legal de la Iglesia me sepultaría en demandas por difamación y perdería todo, incluida mi herencia. Luego añadió algo que me heló la sangre. Me recordó que la Iglesia ya tenía grabaciones de mis propias confesiones y que, aunque aún no había dicho nada especialmente comprometedor, quedaban muchos meses del periodo obligatorio de confesiones estipulado en la herencia. Comprendí entonces que me estaba amenazando con crear pruebas falsas contra mí, del mismo modo que lo habían hecho con otros, manipulando futuras grabaciones para fabricar declaraciones incriminatorias si no retrocedía. Cerré mi portátil y me puse de pie, diciéndole que me marcharía de su oficina y pensaría detenidamente mis próximos pasos. Él asintió y dijo que era una decisión prudente, que debía considerar las consecuencias para mi carrera y mi reputación antes de actuar de forma impulsiva. Su voz me siguió mientras caminaba hacia la puerta, recordándome que mi próxima confesión obligatoria sería en 3 semanas y que esperaba verme allí si deseaba conservar la herencia. Salí de la catedral y me quedé sentada en mi coche durante largo rato, intentando controlar el temblor de mis manos. La conversación había confirmado todo lo que sospechaba, pero también dejó claro lo difícil que sería luchar contra una institución con recursos ilimitados y sin límites morales. No podía acudir a la policía con pruebas obtenidas mediante una violación de un acuerdo de confidencialidad, y aunque lo hiciera, la Iglesia alegaría privilegio religioso y bloquearía cualquier investigación durante años. Necesitaba un enfoque diferente, algo que expusiera la verdad y, al mismo tiempo, me protegiera de represalias. Pasé la semana siguiente contactando con otras personas mencionadas en los archivos de Gregory, familias que habían estado atrapadas en acuerdos similares con la Catedral de San Agustín y otras iglesias de la arquidiócesis. La mayoría se negó a hablar conmigo, demasiado asustadas por las consecuencias o demasiado comprometidas con su propio silencio, pero 3 personas aceptaron mantener conversaciones confidenciales y compartieron sus experiencias con el sistema del repositorio. Cada historia seguía un patrón similar al de mi abuela. Un testigo inicial de algún tipo de mala conducta o abuso, seguido por un acuerdo financiero que evolucionaba hacia confesiones obligatorias y vigilancia grabada, todo respaldado por amenazas de divulgar información embarazosa, editada o auténtica, si alguien hablaba. Una mujer llamada Juliette Brannan había estado atrapada en ese sistema durante más de 20 años, después de haber presenciado un fraude financiero en el fondo de construcción de la catedral. Otro hombre, Thomas Blackwell,
Había descubierto por accidente el equipo de grabación de confesiones mientras trabajaba como coordinador voluntario, y fue inmediatamente incorporado a un acuerdo coercitivo para mantener el silencio. Todos querían que el sistema se expusiera, pero estaban aterrorizados por el costo personal de hacerlo públicamente. Contacté con una amiga periodista de la universidad llamada Isabel Chen, que trabajaba para un importante medio de investigación en la ciudad. Sabía que se especializaba en historias de abuso institucional y corrupción, y pensé que podría interesarse por este caso. Nos reunimos en una cafetería lejos de la catedral, y le conté todo lo que había descubierto, mostrándole las cartas, los documentos legales del caso de Gregory y las grabaciones del padre Dominic hablando en latín sobre el repositorio. Los ojos de Isabel se abrieron cada vez más mientras le explicaba el alcance del esquema. Empezó de inmediato a tomar notas y a hacer preguntas detalladas sobre las fuentes y la documentación. Me dijo que era exactamente el tipo de historia que su medio querría investigar, pero que necesitaría múltiples fuentes dispuestas a hablar oficialmente. Las fuentes anónimas no serían suficientes para una historia tan explosiva sobre una institución religiosa tan poderosa. Le hablé de Gregory en Arizona y de las 3 personas con las que había hablado localmente, pero le expliqué que la mayoría estaban sujetas a acuerdos de confidencialidad o demasiado asustadas para presentarse públicamente. Isabel dijo que podría trabajar con eso si al menos 2 personas aceptaban dar testimonio con su nombre, y que el equipo legal de su medio podría ayudar a proteger a las fuentes de represalias. También necesitaría verificar la autenticidad de las grabaciones y de los memorandos internos, lo que requeriría un análisis forense especializado. Calculó que la investigación y preparación de la historia tomarían al menos 6 semanas. Durante ese tiempo, yo debía seguir cumpliendo con los requisitos de la catedral para no despertar sospechas. La parte más difícil fue regresar a la Catedral de San Agustín 3 semanas después para mi siguiente confesión obligatoria, sabiendo que el padre Dominic grabaría cada palabra que dijera y que posiblemente la editaría más tarde para usarla en mi contra. Me preparé con cuidado, decidiendo confesar solo las cosas más triviales y completamente inofensivas posibles. Evitando cualquier declaración que pudiera sacarse de contexto o manipularse, entré en el confesionario con el corazón latiendo tan rápido que pensé que el padre Dominic podría escucharlo a través de la rejilla. Recité las oraciones iniciales de rutina y comencé mi confesión cuidadosamente ensayada, hablando sobre pequeñas impaciencias y pensamientos ocasionalmente poco amables, con voz clara y precisa, para que no hubiera ambigüedad alguna en mis palabras. El padre Dominic escuchó en silencio, como siempre, y cuando terminé, comenzó a hablar en latín otra vez, aparentemente aún convencido de que yo no podía entenderlo. Esta vez su comentario en latín fue más detallado y perturbador. Mencionó que el monseñor Laurent había marcado mi expediente como de atención especial y que mis confesiones debían analizarse con cuidado en busca de señales de rebeldía o investigación. Dijo algo sobre aumentar la vigilancia y posiblemente exigir confesiones más frecuentes si mostraba alguna intención de convertirme en un problema, como lo había sido la familia Whitmore. Luego cambió al inglés y pronunció la oración de absolución habitual, con ese tono sacerdotal familiar que ahora me hacía estremecer. Cumplí mis oraciones penitenciales en el banco delantero, pero esta vez noté pequeños detalles que antes había pasado por alto. Una diminuta lente de cámara, casi invisible, tallada en la madera cerca del altar, y otra más, disimulada en una lámpara de lateral de la capilla. La catedral entera estaba bajo vigilancia, no solo los confesionarios, lo que significaba que toda persona que acudiera allí para rezar, pedir consejo o por cualquier otra razón, estaba siendo grabada sin su conocimiento ni consentimiento. Documenté todo lo que pude ver y esa misma noche envié la información a Isabel, sumándola al creciente archivo de pruebas que estaba reuniendo. Durante el mes siguiente, la investigación de Isabel avanzó mientras yo continuaba mi rutina de confesiones mensuales y de aparente cumplimiento con los requisitos de la catedral. Ella había convencido a Gregory Whitmore para hablar públicamente, a pesar de su acuerdo de confidencialidad, argumentando que este era nulo si se utilizaba para encubrir una actividad criminal en curso. También consiguió que Juliet Brannan accediera a compartir su experiencia, aunque Thomas Blackwell seguía demasiado asustado como para dar su nombre. El análisis forense de las grabaciones confirmó que eran auténticas y reveló además pruebas de las técnicas de edición utilizadas para crear confesiones falsas a partir de fragmentos de audio combinados. El medio de Isabel asignó un equipo de 3 periodistas adicionales para apoyar la investigación, y juntos descubrieron aún más pruebas del sistema del repositorio, que iba mucho más allá de lo que mostraban los archivos de Gregory. Hallaron registros financieros que demostraban que la arquidiócesis había pagado millones en acuerdos extrajudiciales durante décadas para silenciar diversos escándalos, todo financiado mediante las donaciones obligatorias de las familias atrapadas en aquellos acuerdos coercitivos. La publicación del reportaje se programó para un jueves por la mañana, a finales de otoño. Isabel me llamó la noche anterior para confirmar que estaba preparada para las consecuencias. Me explicó que la Iglesia probablemente demandaría a todos los implicados,
que mi herencia podría ser revocada y que probablemente necesitaría contratar a un abogado para defenderme de posibles represalias. Le dije que entendía los riesgos y estaba dispuesta a afrontarlos, que exponer aquel sistema era más importante que proteger mi comodidad o mi estabilidad financiera. El artículo se publicó a las 6 de la mañana con un titular que decía: El repositorio secreto de la arquidiócesis, décadas de confesiones grabadas utilizadas para chantaje y control. Iba acompañado de grabaciones de audio, documentos escaneados y entrevistas con múltiples fuentes, entre ellas Gregory, Juliet y yo. La reacción fue inmediata y abrumadora. El reportaje se compartió miles de veces en la primera hora, y los principales medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. Al mediodía, la arquidiócesis emitió un comunicado negando todas las acusaciones y anunciando que presentaría demandas contra el medio y todos los participantes del reportaje. Esa misma noche, el monseñor Laurent apareció en la televisión local, con aspecto sereno y digno, desestimando las acusaciones como un ataque coordinado de antiguos feligreses descontentos que buscaban beneficio económico. Afirmó que el repositorio era simplemente un archivo de registros de donaciones y que las grabaciones de audio eran falsas o sacadas completamente de contexto. Pero sus negaciones se volvieron insostenibles a medida que más personas empezaron a presentarse en los días siguientes, animadas por el valor de quienes habían hablado primero. En una semana, más de 30 familias se habían puesto en contacto con el medio de Isabel, compartiendo historias similares sobre el esquema de grabación de confesiones y los acuerdos coercitivos. El fiscal general del estado anunció una investigación sobre las prácticas de la arquidiócesis, y los fiscales federales comenzaron a examinar posibles delitos de fraude electrónico y crimen organizado. El Vaticano envió representantes para revisar la situación, y varios obispos que habían tenido conocimiento del sistema del repositorio fueron destituidos discretamente. El padre Dominique fue suspendido de sus funciones mientras se desarrollaba la investigación, y el monseñor Laurent presentó su renuncia, alegando problemas de salud, aunque todos sabían que lo habían obligado a dimitir. Las demandas en nuestra contra siguieron adelante, pero perdieron impulso cuando la opinión pública se volvió decididamente contra la Iglesia y apareció más evidencia. Mi herencia fue revocada, pero descubrí que ya no me importaba tanto como había imaginado. Aquel dinero había estado manchado desde el principio, pagado para garantizar el silencio de mi abuela sobre los abusos que había presenciado. 6 meses después de la publicación del reportaje, asistí a una conferencia de prensa en la que la arquidiócesis pidió disculpas públicamente por el sistema del repositorio y anunció la destrucción de todas las confesiones grabadas, así como la retirada de los equipos de vigilancia de sus iglesias. Se estableció un fondo de compensación para las víctimas y se implementaron nuevos protocolos de supervisión para prevenir abusos similares en el futuro. Parecía una victoria, aunque incompleta, porque el daño ya había sido demasiado extenso y se había prolongado durante demasiados años. Empecé a asistir a otra iglesia al otro lado de la ciudad, sin conexión alguna con San Agustín ni con la arquidiócesis, intentando reconstruir mi relación con la fe después de todo lo ocurrido. Fue difícil separar la corrupción institucional de la práctica espiritual que tanto había significado para mi abuela, a pesar de que ella misma había quedado atrapada en un acuerdo abusivo. Comencé terapia con un especialista en trauma religioso y, poco a poco, empecé a comprender que la fe y las instituciones que decían representarla no eran lo mismo. Gregory Whitmore voló desde Arizona para la conferencia de prensa, y nos conocimos en persona por primera vez, 2 personas heridas por el mismo sistema, que habían luchado en distintos momentos, de diferentes maneras. Seguimos en contacto después de eso, formando una amistad inesperada, basada en la experiencia compartida y en la comprensión mutua de lo que significa desafiar a instituciones poderosas. Gregory me dijo que hablar públicamente tras 15 años de silencio forzado había sido aterrador, pero también liberador, que llevar aquel secreto solo había estado consumiéndolo durante demasiado tiempo. La última vez que visité la Catedral de San Agustín fue casi un año después de que estallara la historia, cuando celebraron un servicio conmemorativo por las víctimas del sistema del repositorio que murieron antes de ver la justicia. El nombre de mi abuela fue leído junto al de decenas de personas más, gente que había quedado atrapada en acuerdos coercitivos y que había llevado esa carga hasta la tumba. Encendí una vela por ella en la capilla lateral, el mismo lugar donde me había sentado de niña, recordando todos aquellos domingos por la mañana que habíamos pasado juntas allí, cuando yo no tenía idea de lo que ella estaba soportando. La catedral se sentía distinta ahora, más silenciosa de alguna manera, con muchas menos personas asistiendo a misa que antes del escándalo. Los hermosos vitrales y los suelos de mármol seguían allí, pero la sensación de santuario se había quebrado, destruida por la revelación de lo que había estado ocurriendo detrás de escena. Al salir por las puertas principales, me detuve un momento para mirar el edificio por última vez, pensando en cómo un confesionario podía transformarse de un lugar de perdón en una herramienta de vigilancia y control. Pensé en el padre Dominique, hablando en latín y asumiendo que nadie lo entendería, en el monseñor Laurent,
amenazándome con fabricar pruebas en mi contra, en mi abuela, firmando cartas en las que aceptaba silenciarse durante décadas. Y pensé en el poder del lenguaje, en cómo comprender algo que se supone no debías entender puede cambiarlo todo. Mientras caminaba de regreso a mi coche bajo el cielo gris de la tarde, una suave llovizna comenzó a caer, cubriendo las calles con un brillo plateado. Me detuve un momento y respiré hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una calma real. No era la paz de la fe ciega que había aprendido de niña, sino la serenidad que nace de conocer la verdad y aceptar las sombras que conlleva. Sabía que la historia del repositorio algún día se desvanecería de los titulares, que el mundo seguiría su curso y nuevas injusticias ocuparían su lugar. Pero también sabía que, gracias a todo lo ocurrido, muchas voces antes silenciadas por miedo habían encontrado valor para hablar. La verdad, pensé, no siempre destruye, a veces purifica. Encendí el coche y observé la catedral a través del parabrisas. El edificio, majestuoso pero ahora vacío, parecía un monumento no solo a la fe, sino también al precio de la obediencia. Comprendí entonces que mi abuela no había sido débil, sino humana, atrapada entre la culpa y la esperanza. Mientras me alejaba, sentí que la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Había perdido una herencia, sí, pero había recuperado algo mucho más valioso, mi voz, mi libertad y mi capacidad de creer, no en las instituciones, sino en la compasión y la verdad. Y por primera vez, mientras la lluvia golpeaba suavemente el vidrio, murmuré una oración, no para pedir perdón, sino para agradecer haber sobrevivido a la fe de los hombres y haber encontrado, al fin, la mía propia. Historia 2. Mi esposa anunció que estaba embarazada, pero no estaba segura de si el hijo era mío. Le dije que no había problema, luego programé una prueba de ADN, pero lo que el médico nos dijo fue peor de lo que imaginaba. Hola Reddit. Mi esposa me dijo que estaba embarazada y luego rompió a llorar, porque no sabía si el bebé era mío o no. Así que decidí jugar a largo plazo, le dije que podíamos superar esto, mientras en silencio planeaba su destrucción. Preparen las palomitas, porque esta historia será impredecible y, sin duda, deliciosa. Soy Lucian, tengo 32 años. Llevaba 3 días del último tramo de mi ruta, después de transportar carga desde Seattle durante 2 semanas seguidas, cuando mi esposa Susan entró en la cocina y destruyó nuestro matrimonio. Me había levantado a las 5 para preparar el desayuno, disfrutando por fin de estar en casa, pensando en dormir un poco y, tal vez, arreglar la puerta del garaje que llevaba un mes chirriando como un gato moribundo. Ella entró sosteniendo una prueba de embarazo como si fuera un billete de lotería ganador y dijo que necesitábamos hablar. El asunto es que soy camionero de largo recorrido, paso fuera de casa 2, a veces 3 semanas seguidas, y regreso solo 4 o 5 días entre viajes. Llevo 8 años haciendo esto. El dinero es bueno, el año pasado gané $95,000, y, para ser sincero, me gusta. Solo yo, la carretera y el podcast que esté escuchando esa semana. Es tranquilo, es mi paz. Susan y yo llevábamos 3 años casados, 5 juntos en total. Hablábamos de tener hijos algún día, de esa forma vaga en la que lo hacen las parejas que no están listas pero tampoco quieren admitirlo. Así que cuando me dijo que estaba embarazada, apagué la estufa y me senté. Fue inesperado, claro, pero no terrible. Ambos tenemos 32 años, somos dueños de nuestra casa, estamos estables económicamente. Podría ser peor, pensé. Entonces vino la frase que hizo que mi cerebro se apagara, pero no estoy segura de si es tuyo o de Emery. Emery, su compañero de oficina. Emery, quien llevaba meses enviándole mensajes a todas horas. Emery, del que me aseguró que era solo un amigo del trabajo cuando le pregunté 6 meses atrás. Ese maldito Emery. La miré de pie frente a mí y me di cuenta de que había ensayado este momento, la forma, el tono, todo. Era control de daños cuidadosamente planeado. Cuéntame todo, le dije. Entonces comenzaron las lágrimas. Me contó qué ocurrió durante el proyecto Henderson, hacía unas 6 semanas. Noches largas en la oficina, estrés, las cosas simplemente pasaron. 1 o 2 veces, tal vez 3, no lo recordaba bien. Estaba confundida, aún me amaba, y el embarazo había sido una llamada de atención. Quería arreglarlo. Hice los cálculos en mi cabeza. 6 semanas atrás yo estaba conduciendo por el Medio Oeste, fuera 16 días seguidos. Cuando volví, durante esos 5 días en casa, ella estuvo más encima de mí que nunca, iniciando el sexo más de lo habitual. Problemas que no sabía que existían hasta ese momento. Déjame ver si entiendo, le dije dejando mi café con cuidado.
Mientras yo cruzaba 3 zonas horarias, comiendo basura de gasolineras y durmiendo en mi camión, tú te acostabas con tu compañero de trabajo. Y cuando regresé, dormías con los dos, tal vez en días consecutivos. Y ahora estás embarazada y no sabes quién es el padre. Se puso a la defensiva enseguida. Suena peor cuando tú lo dices así. Estoy intentando ser honesta. Podría haberte dejado pensar que era tuyo, ¿no crees que deberías estar agradecido? Lloró más fuerte, diciendo que era transparente, que intentaba hacer lo correcto, que podríamos superar esto juntos, que el bebé podría unirnos más. La manipulación fue impresionante, un manual de gaslighting. Me mantuve tranquilo. No grité, no lancé nada. Solo la miré y dije, de acuerdo, haremos una prueba de ADN, averiguaremos de quién es el niño y luego hablaremos. Pareció sorprendida. ¿No estás enojado? Estoy furioso, respondí, pero la ira no cambia la biología. ¿Cuándo podemos hacer la prueba? Resultó que debíamos esperar hasta que tuviera al menos 9 semanas de embarazo para realizar la prueba de sangre prenatal, o hacerlo después del nacimiento. Haz la cita, le dije. Ella me abrazó entonces, llorando, diciendo lo comprensivo que era, que sabía que sería un padre increíble, que este error no cambiaría nuestro matrimonio. La abracé de vuelta y le dije que todo estaría bien. Luego subí, me encerré en el baño y comencé a planear mi estrategia de salida, porque no soy el esposo perdonador que ella creía haber casado. Soy el tipo que acaba de recibir toda la munición que necesita. Esa misma tarde llamé a Robin. Fuimos juntos a la secundaria y seguimos siendo amigos. Ahora es abogado de divorcios y maneja casos de alto perfil en el centro. Le ayudé a mudarse 3 veces, así que me debía una. Pregunta legal rápida, le dije cuando contestó. Si alguien admite adulterio, ¿cómo afecta eso en un tribunal de divorcio? Hubo una pausa, escuché su silla crujir. ¿Qué pasó? Susan me engañó con un compañero de trabajo. Está embarazada y no sabe si el hijo es mío o de él. Silbó con incredulidad. Vaya, ¿estás grabando esta conversación? No, ¿por qué? Consigue una grabación, un mensaje de texto, un correo electrónico, cualquier cosa por escrito. La admisión de adulterio en nuestro estado afecta la manutención y la división de bienes, y mucho. Documenta todo desde este momento, me dijo Robin. ¿Me escuchas bien? ¿La casa está a nombre de ambos o solo tuyo? Solo mío, respondí. La compré antes de casarnos, ella se mudó después. Bien, muy bien, dijo. ¿Cuentas compartidas? Una cuenta corriente y una tarjeta de crédito. Ciérralas hoy mismo. Abre nuevas cuentas solo a tu nombre y transfiere tus depósitos directos. No permitas que vacíe tu dinero mientras estás fuera. Hablamos unos 30 minutos más. Me explicó todo el plan, documentar cada cosa, asegurar mis finanzas, no levantar sospechas, mantener la calma y no darle nada que pudiera usar en mi contra. Presenta la demanda primero, cuando llegue el momento, me aconsejó. Colgué y me puse a trabajar. Primero, fui al iPad de Susan, que todavía estaba conectado a su cuenta de iCloud porque jamás se molestó en configurar la seguridad. Hice una copia de seguridad de todos sus mensajes con Emery en 3 nubes diferentes. No había nada explícito, pero sí suficientes mensajes del tipo estoy pensando en ti o no puedo esperar para verte de nuevo. Capturas de pantalla de todo, con fecha y hora. Segundo paso, los registros telefónicos. Los revisé en línea. Llevaba 4 meses llamando a Emery 2 o 3 veces al día y enviándole mensajes constantemente, incluso cuando yo estaba en casa, incluso durante nuestra cena de aniversario en junio. Descargué 6 meses de historial completo. Tercer paso, el banco. Moví el 70% de nuestra cuenta conjunta, unos $12,600 de 18,000, a una nueva cuenta en otro banco. Dejé lo justo para cubrir los gastos, cancelé la tarjeta de crédito compartida, abrí una nueva solo a mi nombre y actualicé el número de cuenta para mi depósito directo. Susan trabajaba como jefa de proyectos en una empresa tecnológica. Ganaba un salario decente, alrededor de $62,000 al año, pero nada comparado con lo mío. Yo había sido el principal sostén económico durante todo el matrimonio, y Robin me dijo que eso importaba. Luego llamé a la oficina de Emery. Encontré su línea directa y pedí hablar con él por su nombre. Habla Amory Delgado, respondió. Hola, soy el esposo de Susan y necesitamos hablar sobre su embarazo. Clic. Colgó de inmediato. Volví a llamar 5 minutos después desde otro número. Mira, comenzó rápido,
no sabía que estaba casada, no usa anillo en el trabajo. Si lo tiene, le dije. Yo se lo compré. Un diamante de 3 quilates, corte princesa, banda de oro blanco. Está en su mano izquierda. Silencio. Está embarazada, continué. Dice que podría ser tuyo. ¿Cuántas veces te acostaste con mi esposa, Emery? No lo sé, quizá 4 o 5 veces. Pero usamos protección siempre, no puede ser mío. 4 o 5 veces. Eso no es un error, eso es una relación. No fue así, insistió. Trabajábamos hasta tarde y las cosas simplemente pasaron. Ella dijo que ustedes tenían problemas. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Dijo que nunca estabas en casa, que la ignorabas, que su relación ya estaba terminada. Soy camionero, Emery. Trabajo 2 semanas seguidas y vuelvo 5 días, el mismo horario desde hace 8 años. Ella lo sabía cuando se casó conmigo. Eso no son problemas, ese es mi trabajo. Yo no quiero problemas, dijo. Estoy comprometido, me caso en 4 meses. Mi prometida no puede saber nada de esto. ¿Cómo se llama tu prometida? ¿Qué? ¿Tu prometida, cómo se llama? Elise, ¿por qué? Solo curiosidad, respondí, y colgué. Esa noche instalé algunas cámaras discretas en mi camión, luego inicié sesión en nuestra cuenta familiar de teléfono y activé el rastreo de ubicación en el móvil de Susan. Ella nunca revisaba los ajustes del plan familiar, ¿para qué habría de hacerlo? Esa noche volvió del trabajo actuando completamente normal, preparó la cena, habló de su día, y yo solo asentí, sin mencionar mis actividades de la tarde, interpretando al esposo comprensivo. No tenía ni idea de lo que se venía. La cita para la prueba de ADN se programó para dentro de 2 semanas. Susan debía tener al menos 9 semanas de embarazo para obtener resultados precisos, lo cual me daba tiempo para preparar las fichas del dominó. Tenía un viaje de 10 días programado para salir en 3. Susan me pidió que lo pospusiera, que me quedara en casa para apoyarla en este momento difícil. No puedo posponerlo, le dije. Las facturas no se pagan solas, el bebé va a necesitar pañales, cuna, universidad. Alguien tiene que trabajar. Se molestó. Siempre estás trabajando, esto es más importante. Volveré antes de la cita, eso es lo que importa. Me dio la espalda fría hasta que me fui, y no me importó. Tenía trabajo que hacer. Durante ese viaje de 10 días revisé su ubicación como un halcón. Iba a trabajar todos los días, como siempre, pero 3 veces se desvió de su ruta habitual hacia casa. Se detuvo en el mismo complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad durante 2 o 3 horas cada vez. Capturé cada ubicación y comparé la dirección con la información de Emery. Bingo, la misma dirección. Seguía viéndose con él. La confesión del embarazo no la había frenado en absoluto. El 7º día, mientras repostaba en agua, recibí una notificación, la ubicación de Susan la mostraba en un hotel del centro, a las 9 de la noche, un miércoles. Se quedó hasta las 11:30. Guardé todas las capturas. A la mañana siguiente llamé al hotel. Hola, estoy intentando localizar a mi esposa, mencionó haberse hospedado ahí anoche. Susan Davidson. Confirmaron que había hecho el check-in con un acompañante masculino y que pagó en efectivo. Usó su nombre real. La audacia de esta mujer era increíble. Cuando regresé después de esos 10 días en la carretera, ella estaba en modo esposa perfecta, preparó mi cena favorita y la casa estaba impecable. Actuando afectuosa, fingiendo normalidad, yo seguí el juego sin decir nada. Sabía que había estado con Emery 4 veces mientras yo estaba fuera, simplemente sonreí, asentí y la dejé creer que me había engañado. La noche antes de la prueba de ADN ella sacó el tema de los resultados, ¿y si es de Emery, qué pasa entonces? Lo resolveremos cuando lo sepamos con certeza, respondí. ¿Te quedarías, criarías al bebé como tuyo? Eso es mucho pedir, Susan, pero me quieres, estamos casados, eso es lo que implica el matrimonio, apoyarnos en los momentos difíciles. Ella me estaba probando, viendo hasta dónde podía empujarme. Veremos qué dicen los resultados, le dije, luego decidiremos. Pareció decepcionada. Esa noche dormí en la habitación de invitados, ella no discutió. A la mañana siguiente fuimos por separado a la clínica, ella en su CRV y yo en mi camión, aparqué a 3 manzanas y caminé hasta la sala de espera. Ella me tomó la mano,
hacía de madre embarazada nerviosa, navegaba por sitios de nombres para bebés, me mostró cunas en Amazon, toda la actuación. Yo solo la observé y me di cuenta de que había estado casado con esa persona 3 años y nunca la había visto realmente, nunca había notado la manipulación ni descubierto las mentiras. Simplemente creía lo que me decía porque eso es lo que uno hace cuando confía en alguien. Gran error. Lección aprendida. La enfermera nos llamó, extrajo la sangre de Susan y luego se volvió hacia mí para mi muestra. Susan me miraba esperando que me arremangara, que demostrara mi compromiso, que mostrara que estaba totalmente involucrado. En lugar de eso, me levanté y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó. A tomar aire, ellos necesitan tu muestra de sangre, la obtendrán, solo necesito 1 minuto. Salí al parqueadero y llamé a Robin. Ella está tratando de encadenarme, asegurarse de que estoy comprometido antes de que lleguen los resultados. No le des nada, me dijo. Mantente neutral y documenta todo. Volví al interior después de 10 minutos, me arremangué y les di mi sangre. Susan se relajó de inmediato, los hombros le bajaron y el rostro se le suavizó, creyó que había ganado, que yo estaba comprometido. Entonces dejé caer la bomba, dicho con naturalidad, como si comentara el clima, invité a Emery, debería llegar pronto. La cara de Susan se puso blanca. ¿Qué, para la prueba de ADN? Es un posible padre, debe ser incluido, es protocolo estándar. Invitaste a Emery y a su prometida, Elise, ellas también deberían saberlo. Transparencia, ¿no era eso lo que querías? Se levantó de un salto y comenzó a retroceder hacia la puerta como un animal acorralado. No puedes hacer esto. ¿Por qué no? Todos necesitamos respuestas. Todos los implicados merecen la verdad. La enfermera miraba completamente confundida. El doctor John entró y preguntó qué pasaba. Expliqué con calma que había otro posible padre que llegaría en breve para las pruebas, que queríamos analizar todas las posibilidades, que la situación era compleja y demás. Susan intentó escapar, bloqueé la puerta sin tocarla, solo me planté allí. Ella tuvo que empujarme físicamente delante de testigos para armar un espectáculo, no pudo hacerlo sin parecer culpable. 10 minutos más tarde Emery entró acompañado de Elise, ambos visiblemente incómodos, Emery con sus pantalones de trabajo y camisa de botones, Elise con su uniforme de su consultorio dental. Al verlos, Susan literalmente intentó huir, se lanzó hacia la salida como un ciervo asustado. Emery la sujetó del brazo. Tenemos que hablar, dijo en voz baja pero firme. Elise miró a Susan con un asco total, así que tú eres la perra que se ha estado acostando con mi prometido. La sala de espera se convirtió en un caos de inmediato. El doctor John trató de mantener el orden, pero fue como pastorear gatos salvajes. Susan me gritaba por haberla emboscado, no tenías derecho, esto es privado, esto es entre nosotros. Emery hacía la típica rutina de manos alzadas intentando calmar a todos. Elise estaba mandando mensajes en el teléfono, probablemente a su madre o a su mejor amiga pidiendo refuerzos. Yo me senté y observé todo desarrollarse, como si hubiera pagado $12 por el espectáculo, mejor que cualquier cosa en Netflix. Esto era innecesario, siseo Susan, esto es privado entre nosotros. Nada es privado cuando hay 3 personas implicadas, respondí con total calma. Todos merecen la verdad. Tú dijiste que querías transparencia, pues aquí la tienes. Eres un idiota, dijo con voz lo suficientemente alta como para que otros pacientes miraran. Finalmente el doctor John recuperó el control y nos separó, enviando a cada uno a una sala distinta. Sacaron sangre de Emery, el tipo parecía a punto de desmayarse, murmuraba para sí mismo esto no puede estar pasando. El doctor explicó que los resultados tardarían alrededor de 1 semana y nos mandó a todos a casa con instrucciones de no contactarnos entre nosotros, haciendo todo el discurso sobre privacidad del paciente, ética médica y mantener la civilidad. Susan volvió a casa conmigo porque no tenía otra opción, había aparcado mi camión bloqueando su coche en el estacionamiento de la farmacia. Ella se quedó allí, furiosa, mientras yo me tomaba todo el tiempo del mundo para abrir la puerta, ajustar el asiento y revisar los espejos, haciéndola esperar todo el camino de regreso. Durante el trayecto desplegó cada táctica de manipulación del manual, llantos, gritos, chantajes emocionales, amenazas, acusaciones de que yo hacía todo más difícil de lo que debía ser, de que yo la humillaba, de que no confiaba en ella. He intentado ser honesta y me castigas por ello, gritó como si fuera la víctima. No respondí, simplemente conduje. Mantuve los ojos en la carretera y la dejé desahogarse, dejar que se mostrara exactamente como era en realidad.
Cada acusación, cada insulto, cada intento de manipulación se desarrolló mientras yo conducía respetando el límite de velocidad y escuchaba la radio deportiva a volumen bajo. Cuando llegamos a casa, fue directo al dormitorio y cerró la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. A través de la puerta pude oírla de inmediato hablando por teléfono, probablemente con su madre o su hermana, Mira, dándole su versión, pintándome como el villano, buscando compasión, construyendo su narrativa. Me emboscó, la escuché decir, «Estás siendo tan cruel, no sé qué hacer». Fui al garaje e hice mis propias llamadas. Robin contestó al segundo tono. «¿Cómo fue?» «Perfecto», respondí, sentado en mi camión con la puerta cerrada y el motor apagado. Tengo a Emery y a su prometida como testigos, tengo a Susan en cámara teniendo un colapso, tengo suficiente evidencia para probar adulterio y manipulación emocional. ¿Qué sigue? Presentar el divorcio mañana, antes de que salgan los resultados. Debes controlar tú la narrativa primero. Quien presenta la demanda tiene la ventaja. ¿Y el bebé? No importa. Si es tuyo, pagarás manutención, si no, estás libre. De cualquier manera, el matrimonio se acabó. Presenta primero, fija los términos. No la dejes adelantarse. Me envió los documentos por correo electrónico. Los llené esa misma noche en el garaje mientras Susan dormía. Me senté en el banco de trabajo completando el formulario, motivo del divorcio, adulterio, pruebas, capturas de pantalla, registros telefónicos, datos de localización, historial de mensajes de texto, testimonio de Emery admitiendo la aventura, recibos de hotel, todo. Lo organicé en una carpeta de 3 anillos con separadores de colores. Solicité la plena propiedad de la casa, mis vehículos personales, mi camión de trabajo, mi F-150, mis cuentas de jubilación, todas mis herramientas y equipos de camión. Ella se quedaría con sus cosas personales y su coche, nada más. Sin pensión, sin bienes compartidos, ruptura limpia. Robin presentó los papeles a primera hora de la mañana siguiente. Susan fue notificada en su oficina a las 2 de la tarde por un oficial judicial, un tipo con traje que se acercó directamente a su escritorio y le entregó los documentos frente a todos sus compañeros. Me llamó 17 veces en 20 minutos. No contesté, dejé que los mensajes fueran al buzón de voz y guardé cada mensaje más desesperado que el anterior. Contesta, tenemos que hablar. No puedes hacer esto. Llámame, por favor. Llegó a casa a las 6, arrojó los papeles de divorcio contra mí y se esparcieron por el suelo de la cocina. ¿Qué es esto? Lo que parece. Me estás divorciando por un error. 4 o 5 errores, según él. Más los que tuviste con el tipo de la conferencia en marzo, Rec, de la oficina de Dandor. Rec. Exacto. Así que no fue un error. Fueron varias decisiones conscientes durante varios meses. ¿Cómo? Se detuvo a mitad de frase y comprendió que acababa de confirmar lo de Rex sin querer. Su rostro cambió, pasó de la ira al miedo. Has estado planeando esto, reuniendo pruebas. He estado protegiéndome. Me estás castigando por ser honesta. No fuiste honesta, Susan. Te descubrieron. Te embarazaste y ya no pudiste ocultarlo, así que me dijiste lo justo para parecer sincera, pero intentando minimizar el daño. Eso se llama control de daños, no honestidad. Cambió de táctica al instante, comenzó a llorar, a suplicar, prometiendo cortar contacto con Emery, prometiendo ir a terapia. Haré lo que sea, por favor, no destruyas nuestro matrimonio, podemos arreglarlo, cambiaré todo el espectáculo. Voy a salir en un viaje, le dije. Me voy esta noche, vuelvo en 12 días. Quiero que te hayas mudado cuando regrese. Esta también es mi casa. No, es mía. Tu nombre no está en la escritura, ni en la hipoteca. Revisa los documentos y no me crees. No puedes echarme, estoy embarazada. Tal vez con mi hijo, tal vez no. De cualquier modo, tienes 12 días para encontrar dónde vivir. Empaca tus cosas y deja la llave en la encimera. Cargué el camión y me fui. No miré atrás. Tenía una carga con destino a Portland, un viaje de 3 días, mucho tiempo para pensar. Al 5.º día, en una ruta del suroeste, entre Flagstaff y Phoenix, con nada más que desierto y ondas de calor a ambos lados, me llamó la oficina del Dr. John. Los resultados del ADN estaban listos. ¿Podría venir en persona?, preguntaron. Estoy en Arizona, les dije, deteniéndome en un área de descanso para tomar la llamada. ¿Pueden enviármelos por correo electrónico?
Preferimos entregar los resultados en persona, es nuestra política. Volveré en una semana, puede esperar. Pausa profesional. Creo que debería venir antes, si es posible. Hay algunas complicaciones. El estómago se me hundió. ¿Complicaciones? ¿Cómo? No puedo discutirlo por teléfono, por leyes de privacidad médica, pero si pudiera venir, sería lo mejor. Di la vuelta al camión, llamé a mi despachador, emergencia familiar, necesito que alguien recoja mi carga. Conduje sin parar desde Arizona hasta casa, 18 horas seguidas, deteniéndome una sola vez por combustible y comida en un Flying J, cerca de Albuquerque. Llegué en tiempo récord, promediando 65 millas por hora todo el camino. Susan se había mudado, tal como le pedí. La casa estaba casi vacía. Susan se había llevado muebles que no eran suyos, el sofá que habíamos comprado juntos, la mesa del comedor, las sillas de la cocina. Se llevó mi televisor, el Samsung de 65 pulgadas que compré en el Black Friday. También los electrodomésticos de la cocina, la batidora KitchenAid, la cafetera Keurig. Y dejó notas pasivo-agresivas por todas partes, una en el espejo del baño, escrita con lápiz labial, decía espero que estés feliz, otra en la nevera, esto es lo que querías, ¿verdad? Mezquina a más no poder. No me importó. Las cosas materiales podían reemplazarse, mi paz mental no. Compraría una nueva televisión, un nuevo sofá, lo que fuera. Un pequeño precio por mi libertad. A la mañana siguiente me reuní con la doctora John en su consulta, a las 9. Tenía esa expresión que los médicos adoptan cuando están a punto de dar malas noticias. Señor Davidson, comenzó. Estábamos en su despacho, fotos familiares en la pared, retratos sobre el escritorio. Los resultados son inusuales. Solo dígame, respondí. Usted no es el padre biológico. Lo esperado. Asentí. De acuerdo. El señor Delgado tampoco es el padre biológico. ¿Qué? Ninguno de ustedes es el padre. Las pruebas de ADN revelaron un tercer individuo. ¿Un tercer hombre? Según los marcadores genéticos, sí. Alguien completamente distinto. El ADN fetal no coincide con ninguno de los dos que analizamos. Me entregó los resultados impresos, membrete oficial, sellos de laboratorio, columnas con marcadores genéticos que no entendía, pero la conclusión era clarísima, padre alegado 1, excluido. Padre alegado 2, excluido. Padre biológico, desconocido. Me quedé mirando las hojas. Todo ese drama, toda esa planificación, toda la recolección de pruebas, y el niño no era mío ni de Emery. Era de otro tipo, un tercero con quien Susan también se había acostado. ¿Cuántos hombres estaba manejando a la vez? Hay algo más, continuó la doctora John. Cuando analizamos la sangre de su esposa, descubrimos algo, actualmente no está embarazada. Silencio. ¿Cómo dice? Tuvo lo que se conoce como un embarazo químico, una pérdida muy temprana. El embarazo nunca fue viable y terminó dentro de las primeras semanas, probablemente poco después de que hiciera la prueba casera. Las hormonas del embarazo aún estaban en su sistema cuando realizó la prueba, por eso dio positivo, pero no había un embarazo en curso. Entonces, ¿no hay bebé? Correcto, no hay un embarazo viable. Terminó naturalmente muy pronto. Y el ADN que analizamos provino de ese embarazo químico ya finalizado. Aún había trazas mínimas en su sangre cuando tomamos la muestra, lo que nos permitió determinar la paternidad o la no paternidad, en este caso, pero el embarazo en sí ya había concluido. Déjeme ver si entiendo, dije. Susan quedó embarazada del hijo de un tercer hombre, no mío ni de Emery, y perdió el embarazo antes incluso de la prueba de ADN, pero no antes de haberme hecho pasar semanas de tormento, de exponer su infidelidad, de que yo presentara el divorcio y la echara de casa. Destruyó todo por un embarazo que ni siquiera existía. Así es, dijo la doctora. ¿Puedo obtener una copia de todo esto? Ella imprimió los informes completos, resultados, análisis, registros con 3 muestras de ADN masculino distintas, ninguna coincidente con el ADN fetal. Todo documentado, con firmas, fechas y sellos oficiales. Llamé a Raven desde el aparcamiento. Me senté en el camión y le conté todo. Empezó a reír. ¿Hablas en serio? Sí, tengo los documentos aquí mismo, registros médicos, resultados de laboratorio, todo. Eso hace el divorcio aún más sencillo, adulterio con múltiples parejas, intento de fraude de paternidad. Aunque no supiera del tercer tipo, igual mentía al decir que era tuyo.
Será el divorcio más rápido e incontestado que haya tramitado. ¿Y si intenta pelearlo? Que lo intente. Tenemos los datos de ubicación, los registros de llamadas, su propia admisión, la evidencia de ADN que demuestra que el niño no era tuyo, prueba de múltiples aventuras y de que mintió sobre la paternidad. Ningún juez se pondrá de su lado. Esto es un caso cerrado. ¿Qué hago ahora? Nada. Déjame manejarlo. Vive tu vida, mantén la calma, no la contactes. Colgué. Me quedé sentado en el camión, pensando en Susan, en el momento en que recibiera los resultados y se diera cuenta de que había destruido su matrimonio por nada, de que se había expuesto como una infiel en serie por un embarazo que ya no existía, de que había estado acostándose con al menos 3 hombres mientras estaba casada conmigo, y de que estaba a punto de perderlo todo. El karma estaba manejando mi venganza mejor de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Susan se enteró de los resultados de ADN igual que yo, la doctora John la citó por separado y le dio la noticia. Luego me llamó, 17 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, todos variaciones de tenemos que hablar, esto no cambia nada, aún podemos arreglarlo. No respondí. Robin me había aconsejado silencio total, salvo a través de abogados. Deja que el tribunal lo maneje. No le des munición. Solo silencio. 3 días después apareció en mi casa. Ya había cambiado las cerraduras Schlage, de las buenas, y perdió el control. Golpeó la puerta durante 20 minutos, gritando que no podía dejarla fuera de su casa, que llamaría a la policía. Los vecinos observaban. El señor Miller, del otro lado de la calle, incluso salió al porche con una bebida para ver el espectáculo. Fui yo quien llamó primero a la policía. Sí, necesito un oficial en mi dirección. Mi esposa separada está invadiendo la propiedad y se niega a irse. Ya he presentado el divorcio y está haciendo amenazas. Llegaron en 12 minutos, 2 agentes, un joven y una mujer mayor. Escucharon a Susan despotricar sobre sus derechos, su casa, su matrimonio, luego le pidieron ver la escritura. Les mostré el documento, solo mi nombre. Después, los papeles del divorcio, ya presentados y notificados. Le explicaron que su nombre no figuraba en la escritura, que ya había sido notificada del divorcio y que debía irse. Intentó discutir, pero no les importó. Señora, debe abandonar la propiedad ahora o la arrestaremos por allanamiento. Se fue haciendo chirriar los neumáticos de su CR-V. 2 días después, su abogada contactó a Robin, estaba impugnando el divorcio, alegando angustia emocional, afirmando que la había abandonado durante su aborto espontáneo, aunque yo no supe del aborto hasta después de presentar la demanda, diciendo que la había echado ilegalmente y que merecía la mitad de todo porque Washington es un estado de bienes gananciales. Robin envió el paquete de pruebas completo, todo, el archivador entero, perfectamente organizado con pestañas y resaltados. La abogada de Susan abandonó el caso una semana después, llamó a Robin y dijo, no puedo representar esto. Renunció sin más. Susan tuvo que buscar otro abogado. Pero no había terminado. Escaló la situación. Llamó a mi empleador, logró comunicarse con el Departamento de Seguridad y les dijo que yo estaba mentalmente inestable, que la acosaba, que era un peligro para mí mismo y para los demás en la carretera, que deberían suspender mi licencia CDL, que estaba teniendo crisis emocionales y que no debía conducir un vehículo de 80,000 libras. Mi jefe, Randy, me llamó, ¿qué demonios está pasando? Tu esposa ha estado llamando. Le mostré todo, los documentos del divorcio, las pruebas, los resultados de ADN, todo sobre su escritorio. Me miró y dijo, esto es lo más loco que he visto. Tómate 2 semanas libres, pagadas. Arregla esto. Vuelve cuando tengas la cabeza clara. Y dile a tu exesposa que si vuelve a llamar aquí, presentaré cargos por acoso yo mismo. Entonces Susan presentó una orden de alejamiento. Fue al tribunal y alegó que la había amenazado, que la estaba siguiendo, pidió una orden de protección temporal. Robin la destrozó en el juzgado. Le mostró al juez que yo no la había contactado ni una vez desde que se le entregaron los papeles, que había mantenido 0 contacto, que todas las comunicaciones las había iniciado ella, que tenía registros telefónicos que probaban que me había llamado más de 100 veces y yo no había contestado ninguna, que había aparecido en mi casa y que yo fui quien llamó a la policía. Que ella era quien estaba acosando. El juez negó la orden de restricción y, de hecho, se mostró molesto. Señora Davidson, presentar falsas denuncias desperdicia el tiempo de este tribunal. Si presenta otra moción frívola, la declararé en desacato, ¿lo entiende?
Ella salió del juzgado llorando, completamente derrumbada. La observé desde el otro lado del estacionamiento. No sentí absolutamente nada. Entonces fue nuclear. Publicación en redes sociales, una larga diatriba en Facebook sobre su aborto, sobre cómo la había abandonado en su hora más oscura, sobre cómo la había echado mientras sufría, sobre cómo yo era un monstruo que se preocupaba más por la venganza que por nuestro matrimonio, sobre cómo los camioneros nunca están en casa, lo sola que había estado, cómo la había descuidado y la había obligado a buscar consuelo en otra parte. La publicación se compartió cientos de veces. De repente, todo el mundo tenía una opinión. Personas con las que no hablaba hacía años comentaban, tomando partido. No respondí, no me defendí. La dejé cavar su propia tumba. Robin me dijo que hiciera capturas de pantalla de todo, eso sí. Entonces la prometida de Emery, Elise, comentó. Una respuesta larga y detallada explicando exactamente lo que había pasado. Adjuntó capturas de pantalla de todo, registros de llamadas, mensajes de texto, resultados de ADN, todo el paquete de pruebas, y lo hizo público. Ya que estamos compartiendo historias, aquí está la verdad, comenzó su comentario. La publicación de Susan se eliminó en menos de una hora, pero las capturas permanecieron. El daño ya estaba hecho. Todos los que la habían defendido ahora veían la verdad. Su reputación quedó destruida. Las personas que me habían llamado monstruo empezaron a disculparse. Ella se quedó sola. Mientras tanto, yo estaba de vuelta en la carretera, trabajando, ahorrando dinero, viviendo en paz. Pero quería un último movimiento, una pieza final que la marcaría para siempre. Lo bueno de ser camionero es que conoces a mucha gente, pasas tiempo en distintas ciudades, haces conexiones, construyes una red casi sin proponértelo. Una de esas conexiones era Tommy, que trabajaba en recursos humanos en la empresa de Susan. Lo conocí en un área de servicios cerca de Dallas, 3 años atrás, cuando su coche se averió y lo ayudé con mi batería portátil. Seguimos en contacto después de eso, ese tipo de amistad de hey, espero que estés bien. Lo llamé. Le expliqué mi situación, el divorcio, la aventura, todo el desastre. Le pregunté si conocía a Amory Delgado. Dijo que sí. Le pregunté si sabía sobre el romance entre Emery y Susan. Había oído rumores en la oficina, comentarios de pasillo, la gente había notado que se iban juntos, que almorzaban siempre, la química era evidente. ¿Puedes hacerme un favor?, le pedí. ¿Puedes comprobar si hay una política de la empresa sobre relaciones en el trabajo? Tommy me devolvió la llamada 2 horas después. Sí, amigo, dijo. Existe una política, y es estricta, nada de relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente si implican a empleados casados. Hace unos años la empresa fue demandada por un caso de acoso, así que ahora las reglas son durísimas. ¿Alguien ha denunciado a Emery y a Susan?, pregunté. No oficialmente, respondió Tommy, pero si alguien presentara una queja formal con pruebas, recursos humanos tendría que investigar. Política de la empresa, no pueden ignorarlo. ¿Y si alguien tuviera documentación? Tommy guardó silencio unos segundos, pensando. Eso activaría una investigación inmediata. Los dos serían interrogados por separado. Si las pruebas son sólidas, los despedirían a ambos. Sin excepciones. La compañía ya no juega con eso. Yo tenía todo, fechas, horas, registros, pruebas documentadas. Compilé todo en un informe profesional, lo imprimí en buen papel en una oficina FedEx, anexé toda la evidencia organizada por fecha, con secciones resaltadas, y lo envié de forma anónima al Departamento de Recursos Humanos junto con una carta mecanografiada explicando que 2 empleados estaban teniendo una relación que violaba la política interna. Incluí registros de llamadas, capturas de mensajes de texto, datos de ubicación y una línea temporal completa. Lo envié por correo certificado para saber cuándo se recibiría. La investigación duró 3 semanas. Susan y Emery fueron llamados por separado, entrevistados y confrontados con las pruebas que no podían negar. Emery traicionó a Susan de inmediato. Dijo que ella había iniciado todo, que lo había perseguido de forma insistente, que llevaba meses coqueteando, que él había intentado terminarlo varias veces pero ella lo había presionado, que incluso lo había amenazado con contarle a su prometida si no seguía viéndola, que se había sentido acosado por su contacto constante. Cambió por completo su historia respecto a lo que me había contado por teléfono. Susan intentó negarlo al principio, esto es falso, alguien me está incriminando. Luego dijo que había sido consensuado y que no violaba ninguna política.
Somos adultos, lo que hacemos fuera del trabajo no importa. Más tarde afirmó haber sido acosada. Cuando eso no funcionó, dijo, Emery era mi supervisor, me sentí presionada. Nada de eso sirvió. La evidencia era demasiado sólida. Los dos fueron despedidos el mismo día. Susan, por violar la política de la empresa, crear un ambiente laboral hostil y usar recursos de la compañía para asuntos personales. Emery, por las mismas razones, además de proporcionar declaraciones falsas durante la investigación y por haber traicionado a su compañera. Recursos humanos no tolera mentirosos. Esa noche, Susan me llamó. Era la primera vez que contestaba una llamada suya en 4 meses, y solo lo hice porque quería oírla. Tú hiciste esto, dijo con la voz temblorosa. Tú me hiciste despedir. Yo no hice nada, respondí. Tú te hiciste despedir sola por tener una aventura con un compañero de trabajo y ser lo bastante tonta como para dejar pruebas por todas partes. Las acciones tienen consecuencias. Te demandaré, te quitaré todo. Buena suerte con eso. No tienes ninguna prueba de que yo estuviera involucrado, y aunque la tuvieras, todo lo que ocurrió fue resultado directo de tus propias decisiones. Engañaste, mentiste, intentaste un fraude de paternidad, presentaste falsas órdenes de restricción, publicaste difamaciones en línea. Yo solo me protegí legalmente y seguí con mi vida. Voy a perderlo todo, mi trabajo, mi carrera, mi reputación, todo. Eso ya lo perdiste, Susan, el día que decidiste que acostarte con varios compañeros de trabajo valía más que tu matrimonio. Yo solo me aseguro de que las consecuencias se ajusten a tus actos. Empezó a llorar, un llanto real esta vez, no el fingido. Voy a perder mi apartamento, no puedo pagar el alquiler sin trabajo, no me queda nada. Debiste pensarlo antes de engañar a tu esposo con 3 hombres diferentes. Las decisiones tienen consecuencias. Bienvenida a la realidad. Colgó. 2 semanas después, el divorcio se finalizó. El juez falló completamente a mi favor, me quedé con la casa, mis vehículos, mi camión de trabajo y mi F-150 personal, mis cuentas de jubilación, mis herramientas y todo mi equipo. Susan solo obtuvo sus pertenencias personales y su coche. Nada más. Sin pensión, sin bienes compartidos. Una ruptura limpia. El juez también ordenó que pagara mis honorarios legales. Robin había facturado más de $28,000 por el caso, incluyendo la recolección de pruebas, audiencias, mociones y respuestas a sus reclamaciones absurdas. Susan tuvo que liquidar lo poco que quedaba de sus ahorros para cubrirlo. Intentó argumentar que no podía pagarlo, pero al juez no le importó. Y la venganza no terminó ahí. La prometida de Emery, Elise, había roto el compromiso después de los resultados de ADN. Le devolvió el anillo, un diamante de 3 quilates, probablemente valorado en $15,000, y lo echó de su apartamento. Él volvió a vivir con sus padres, con 31 años, sin trabajo, sin relación y sin reputación en la industria. La noticia de por qué lo habían despedido se había difundido, y tenía problemas para encontrar empleo. Cada empresa a la que postulaba llamaba a su antiguo empleador, y Recursos Humanos daba una descripción factual de su despido, violación de la política de relaciones laborales. El tipo de la conferencia, REC, también salió a la luz. Revisé los correos antiguos de Susan y finalmente lo encontré, apareció a través de un amigo en común. Resultó que la esposa de REC había encontrado mensajes de texto entre él y Susan de aquella conferencia en Denver, en marzo. Contrató a un abogado, presentó el divorcio y lo dejó sin nada, casa, coches, jubilación. Tenían 2 hijos, y él terminó viviendo en un estudio, pagando una enorme pensión alimenticia y manutención infantil durante los próximos 15 años. Un año después conocí a alguien nuevo. Otra camionera, en realidad, Vivian. Coincidimos en una estación de pesaje en Nevada, los dos sometiendo nuestros camiones a inspección el mismo día. Empezamos a hablar, era divertida, inteligente. Intercambiamos números. Comenzamos a hablar por radio CB durante los trayectos largos por Montana, mensajes de texto en los ratos muertos, videollamadas cuando los dos estacionábamos por la noche. Comenzamos a salir a distancia, lo cual funcionaba perfecto para nuestros horarios. Vivian era honesta, directa, cosas básicas que no deberían parecer sorprendentes, pero lo eran después de haber vivido lo de Susan. Llevamos 8 meses juntos ahora, sin prisas, tomándolo con calma, pero va bien, es una relación sana, construida sobre el respeto mutuo y la confianza. En cuanto a Susan, lo último que supe era que seguía en Seattle, trabajando en gestión minorista, ganando un salario decente,
pero nada como antes. Aún se hacía la víctima en alguna nueva cuenta de redes sociales, todavía culpando a todos los demás por las consecuencias de sus propias acciones. Algunas personas nunca aprenden. Yo, en cambio, aprendí todo lo que necesitaba. Confía en tus instintos, documenta todo, protégete siempre, nunca aceptes faltas de respeto solo para mantener la paz. Y si alguien intenta jugar contigo, vea por todas. La venganza fue satisfactoria, pero la verdadera victoria fue la paz que vino después. Susan pensaba que estaba jugando ajedrez, resultó que jugaba damas contra alguien que ya se sabía de memoria todos sus movimientos. Jaque mate. Ha pasado más de un año desde todo aquello. A veces, cuando conduzco de noche por las carreteras vacías del desierto, me sorprendo pensando en lo lejos que he llegado desde entonces. No en millas, sino en paz. Durante mucho tiempo creí que la venganza sería mi cierre, que verla caer me daría alivio. Pero con el tiempo entendí que lo que realmente me liberó no fue verla perder, sino darme cuenta de que yo ya no tenía nada que perder. Vivian y yo seguimos juntos. No vivimos bajo las mismas paredes todavía, y está bien así. Ambos pasamos semanas en la carretera, a veces en direcciones opuestas, pero siempre volvemos a hablarnos cada noche, compartiendo historias, risas, silencios cómodos. No necesito más que eso. Confianza, honestidad, tranquilidad. Cosas simples que antes daba por sentadas. De Susan supe poco más. Una amiga en común me dijo que estaba intentando rehacer su vida, que había empezado terapia. No siento odio, ni alegría, ni venganza. Solo distancia. Tal vez algún día ella también encuentre algo de paz, aunque no sea conmigo. Hoy sé que el perdón no siempre significa reconciliarse. A veces solo significa dejar de cargar con el peso de lo que ya no puedes cambiar. Aprendí a conducir sin mirar tanto por el espejo retrovisor. La carretera sigue, y yo también. Si esta historia te enganchó, presiona ese botón hype, le dice a YouTube que este video merece hacerse viral y mantiene vivas las historias aún más locas que están por venir.